Buenas tardes, chicas. Me presento, soy la subintendente Astrid Ramírez y el día de hoy vamos a iniciar la clase de Introducción a la Ley 1801 del 2016. Bueno, como bien ustedes saben, antes este código se llamaba Código Nacional de Policía y Convivencia. Juliana, lee por favor la primera parte. El Código de Policía anterior era un instrumento legal que había quedado obsoleto y que necesitaba ser actualizado para responder a los desafíos del siglo XXI. La Ley 1801 representó un esfuerzo por construir un marco normativo más moderno, efectivo y respetuoso de los derechos humanos. Muy bien. Bueno, como bien lo leyó Juliana, esta ley fue a partir del 2016, pero antes se llamaba Código Nacional de Policía y Convivencia. ¿Y a qué se debe su reforma? Su reforma se debe a que pues la necesidad de nuestro país en fortalecer todo lo que era el área de derechos humanos como estaba constituido antes, ya que no se reconocían de la misma manera en que se reconocen en este momento. Otra de las diferencias con el nuevo código es que el Código Nacional de Policía y Convivencia que lo antecede era de carácter punitivo. ¿De qué carácter es el nuevo Código de Policía? Preventivo, muy bien. Antes era carácter punitivo, es decir, que priorizaba la sanción y la representación sobre la prevención y la conciliación quedaban a un lado. Lo que era, ahora tenemos mediación policial, la conciliación, pues no estaba representado como tal en la ley 1801. De la misma manera que pasó en el 2016, que hubo como esta ruptura que se formó la ley 1801, y es que el conflicto armado interno y la violencia asociada a este generaron una demanda social por una concepción de una seguridad más integral y humana, que no se limitara a la representación, a la represión, sino que también promoviera la convivencia pacífica y la resolución de conflictos. Por eso se establece el tema de la mediación policial. De la misma manera, en el 2016 se firman los acuerdos de paz con la FARC. Por lo tanto, esto pues exigió una reconfiguración de las instituciones en materia de seguridad y justicia. Y la ley 1801 fue un instrumento clave para implementar los cambios necesarios en pues digamos como en todo el tema de la conciliación y de la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Bueno, ¿ustedes tienen por ahí el código de pronto? En afuera. Bueno, entonces si quieren lo podemos sacar y miramos en los principios del código que se encuentran en el artículo número 8. Vamos a hablar específicamente de algunos. Listo. Entonces, encontramos lo que es la proporcionalidad, la necesidad y la razonabilidad. Y dentro de los primeros encontramos lo que es la protección y respeto por los derechos humanos y la dignidad humana. Estos principios, estos dos primeros, son los que refuerzan el tema de la creación de la ley 1801, que es la protección y el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana. Y recuerdo que lo encontramos en el artículo número 8. Bueno, la aplicación de la función a la función de policía. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la aplicabilidad de la ley 1801 a la función de nosotros como policías? Garantizar la seguridad ciudadana a través de la prevención del delito, la investigación y el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones. Maribel, léeme por favor la que sigue. Promover la convivencia pacífica, fomentando el diálogo, la mediación y la resolución pacífica de conflictos. Muy bien. Natalia, ¿me lees por favor la que sigue? Fortalecer. Fortalecer el Estado de Derecho, respetando los derechos fundamentales y garantizando el acceso a la justicia. Muy bien, Vanessa, ¿me lees por favor? Construir relaciones de confianza entre la ciudadanía y la policía, a través de una actuación policial basada en el respeto a los derechos humanos y la transparencia. Muy bien, gracias. Entonces, de esa manera nosotros podemos aplicar la ley 1801. ¿Cómo? Pues primero le garantiza la seguridad a la ciudadanía. Segundo, promueve la convivencia pacífica a través de ¿qué? De la mediación policial. Fortalece el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque invita pues a una participación de todos los ciudadanos. Y construye relaciones de confianza entre la ciudadanía y la policía, que ese digamos que también
es como el interés de la ley 1801 y es fortalecer esa confianza que tiene la ciudadanía con respecto a nosotros como policías. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de los medios de policía, que se encuentran en qué artículo? 149. Muy bien, ¿cuántos medios inmateriales hay? 5. ¿Y cuántos medios materiales hay? 15. 15. Y uno que está declarado Inexequible. Muy bien. Los medios inmateriales, como bien ustedes saben, son las manifestaciones verbales o escritas que transmiten decisiones a las autoridades de policía. ¿Que cuáles son? Orden de policía, mediación policial, permiso excepcional y reglamentos. Muy bien. Y los medios materiales, ¿cuáles? Muy bien. Ajá. Medios de transporte. Muy bien. Orden de captura por orden judicial, Muy bien. ingreso a bienes Y sin orden judicial, y por orden escrita, que es el que quedó incautación, Asistencia militar. muy bien. Apoyo a la asistencia apoyo militar. frente De particulares. particulares. Muy bien. Muy bien, muchachas, muy bien. Entonces, ¿qué son los medios materiales? Son los instrumentos utilizados para el desarrollo de la función y de la actividad policial. Prácticamente, pues los medios de policía nosotros los vamos a poder evidenciar y vivir todos los días en nuestro quehacer como policías. Por eso es tan importante que nosotros afiancemos nuestros conocimientos en cuanto a los medios, para que cuando exista o aparezca un motivo de policía, pues usted sepa automáticamente qué medio utilizar. Porque desde la orden de policía, en cualquier contexto, nosotros ya estamos utilizando un medio de policía. Y si nosotros salimos y no sabemos, pues no lo vamos a poder luego plasmar, ya lo vamos a ver en un formato de convivencia, en un formato de comparendo, que digamos que hace parte de nuestra función policial. Ahora hablemos de las medidas correctivas de atribución del personal uniformado, que principalmente nos competen 5, que son amonestación, participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, remoción de bienes, inutilización de bienes y destrucción del bien. Esas 5 medidas son las que nos competen a nosotros como uniformados. Hay unas demás, ustedes saben que son 2 más, que le competen a cuando son comandantes de estaciones y subestaciones, y las demás que le son otorgadas a los inspectores de policía. Pero es importante que ustedes tengan claro cuáles son las 5. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a diligenciar el formato de convivencia y el formato de comparendo, tenemos que tener claro si la medida correctiva a la que nosotros estamos aplicando le compete una medida correctiva de parte de competencia del uniformado. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder saber si el ciudadano tiene el derecho o no en el momento de hacer ¿cómo se llama la reclamación ante un comparendo de manera inmediata? No, el proceso verbal inmediato. Muy bien, el proceso verbal inmediato. ¿Y qué pasa si es el proceso verbal abreviado? ¿A quién le compete? Al inspector de policía. Al inspector de policía. Muy bien, entonces tenemos que tener muy claro por qué, porque eso que nosotros estamos mencionando se lo tenemos que hacer saber al ciudadano, porque el ciudadano no conoce, el ciudadano no sabe la ley, pero nosotros cuando le estemos imponiendo la medida correctiva por el comportamiento contrario a la convivencia, pues le informamos: ciudadano, usted está teniendo una orden de comparendo por tal comportamiento contra la convivencia, usted tiene el derecho a realizar un proceso que se llama proceso verbal inmediato, en donde usted me puede manifestar que usted no está de acuerdo con la medida correctiva que yo le estoy imponiendo, porque si no el ciudadano no sabe. Entonces es importante que nosotros tengamos claro como cuál es el proceso para poder de la misma manera hacérselo saber al ciudadano, así como cuando uno captura, le lee los ¿qué? El capturado, porque de por sí pues el ciudadano no lo tiene presente. Ahora, ¿tienen por ahí el código? Sí. Listo.
Vamos a ver solamente estos puntos del código que me parece pues importante, que son uno de los principales, y es la mediación policial. ¿Que la encontramos en qué artículo? 154. Muy bien, en el 154. En el 154 se nos indica que la mediación policial es el instrumento que nace de la naturaleza de la función policial, cuyas principales cualidades son la comunitariedad y la proximidad, a través del cual la autoridad es el canal para que las personas en conflicto decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente. Aquí dos puntos importantes. El primero, las principales cualidades son la comunitariedad y la proximidad. Yo no puedo hacer una mediación policial si yo me manifiesto enojado con el ciudadano por el comportamiento que está teniendo o por, digamos, por la situación que se está presentando en el momento. Yo tengo que mostrar un comportamiento de proximidad, de yo sentir que estoy escuchando tanto a la persona víctima como al victimario. De eso se trata la mediación policial. Y segundo, que es un acuerdo de manera voluntaria. Es decir, yo debo de preguntarle a ambas partes si están de acuerdo con hacer la mediación policial. Si una de las partes no está de acuerdo con la mediación policial, pues entonces no podemos realizar el proceso de mediación policial. ¿Ustedes recuerdan a qué artículos obligatoriamente se nos dice que debemos aplicarle la mediación policial? Muy bien, al artículo 27 de los numerales del 1 al 5. La ley me dice que nosotros debemos agotar como primera instancia la mediación policial en los comportamientos contrarios que se otorguen en estos numerales, en el numeral del 1 al 5 del artículo número 7. Vamos a ver rápidamente lo que es el registro, que es algo, pues digamos, que hace parte también de la función principal de la Policía Nacional. El artículo 158 nos habla solamente del registro, pues digamos, solito, ¿sí? Exacto. Y ya el 159 ya nos expresa específicamente acerca del registro a personas. Muy bien, algo para tenerlo en cuenta. El primer numeral dice que lo primero que debemos hacer es establecer ¿qué? La identidad del ciudadano. Yo no puedo ir a solicitar un registro a personas si yo primero no he identificado a ese ciudadano. Segundo, ¿para qué hacemos el registro? Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones que amenacen o causen riesgo a la comunidad. Muy bien. Yo, digamos que mi función es ir a hacer un registro con el fin de establecer si esta persona porta alguno de esos elementos. Tercero, para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado. Cuarto, o verificar que sea el propietario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto. Ejemplo, si uno es una persona que es sospechosa. Cuarto, para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas de carácter ilícito contra la ley. Quinto, para prevenir la comisión de una conducta punible o comportamiento contrario a la convivencia. Y sexto, para garantizar la seguridad de los asistentes a una actividad compleja o no compleja o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar. Bien, entonces cuando usted está en la calle de servicio y usted le solicita a una persona un registro y le diga, ¿y usted por qué me va a hacer un registro? ¿En dónde dice eso? ¿Qué le vamos a responder? En la ley 1801 del artículo 159. Muy bien. Entonces es importante conocer porque pues, los ciudadanos cada vez son más críticos con nosotros y no estamos haciendo nada que no esté establecido, sino que tenemos el fundamento. Y por último, y no menos importante, el artículo 166, que nos habla de El uso de la fuerza. Muy bien. ¿Es el medio, señora? Es el medio material necesario, proporcional y racional, empleado por la persona uniformada de la Policía Nacional como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos,
sin mandamiento previo o escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública de conformidad con la ley. El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos. Eso ténganlo muy presente, muchachas, porque digamos es uno de los temas en los que de pronto ahora con todo el uso de la tecnología, de los TIC, pues los ciudadanos tienden a firmar constantemente como cuál es el quehacer del policía. Primero, para prevenir la inminente o actual comisión de un comportamiento contrario a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de policía u otras normas. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en este código, las decisiones judiciales y las obligaciones de la ley cuando exista oposición o resistencia. Para defenderse o defender a otra persona de una violencia actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes o protegerla de un peligro inminente o grave. Cuarto, para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños, prejuicios o en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública. Quinto, para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza o a medios violentos. Principalmente el uso de la fuerza lo vamos a hacer cuando haya un riesgo inminente y actual. Ejemplo, si yo veo al ciudadano que en el momento yo no actué, él digamos se me lanzó y yo no actué, yo me quedé callada y el ciudadano se va, yo voy y lo cojo por detrás y hago uso de las técnicas. No, tiene que ser inminente y actual en el momento. El uso de las técnicas que nosotros pues ya vimos es el hecho de que se haga de manera en el momento. Tiene que ver también el tema de la temporalidad. Por último, hablamos del manual de atención y servicio al ciudadano que nos dicta la Policía Nacional, que es la resolución ¿qué? 04180. Muy bien, del 9 de diciembre del 2022, en donde se expide el manual de atención y servicio al ciudadano de la Policía Nacional. En este se contemplan las premisas esenciales, los postulados generales y las pautas comportamentales que deben ser aplicadas en todos los procesos institucionales para garantizar integralmente una comunicación acertada en cualquiera de los ámbitos del servicio de policía. ¿Por qué les refiero esta resolución? Porque es importante que tanto ustedes como los ciudadanos conozcan este medio que permite llevar ante la institución todo lo que tiene que ver con las quejas, con las peticiones, con los reclamos, con los recursos que ustedes necesiten de la institución o que los ciudadanos necesiten de la institución en cuanto a procedimientos. Como por ejemplo ahora los hablábamos con el tema del uso de la fuerza y muchas veces pues hay muchas inconformidades en cuanto a los ciudadanos y puede hacer que el profesional, el policial pues sí ejerza mal digamos el uso de la fuerza. Entonces en el manual podemos encontrar como esa manera en que el ciudadano puede interponer su petición, su queja acerca del procedimiento que se desarrolló. Entonces más adelante lo vamos a ver como más a profundidad el tema del manual. Sin embargo pues ustedes ya han podido obtener clases de acerca del manual, ya saben pues que también es muy importante que ustedes lo conozcan y tengan conocimiento y que igual que la ley 1801 pues también invita a tener una proximidad con el ciudadano, a establecer una relación de confianza, a fortalecer esa relación de confianza que nosotros tenemos con los ciudadanos. ¿Listo? Bueno muchachas, hasta aquí llega la parte teórica. Entonces, ¿alguna le queda alguna duda para que la podamos socializar? Porque ahorita que expongamos los casos, pues entonces ustedes tengan más claridad sobre el tema. ¿Alguien? Yo, mis intereses. Señora. Sí, lo que pasa es que, pues, respecto a la ley 1801, nos habían dicho que antes de pedirle los documentos, pues, obviamente a la persona para hacer un registro, podíamos hacer primero el registro y después los datos, ¿sí? Pues esa es como la duda que tenemos, porque, pues, la verdad usted dice que primero se puede pedir los datos y después se hace el registro, pero si la persona no se pidiéndole los datos, le saca una persona nunca sabe.
Exactamente, muy bien, Maribel. Bueno, lo que pasa es que en ese punto depende de la situación en la que se esté. Si es un riesgo inminente, pues yo no puedo ponerme primero a pedir al ciudadano la identificación y luego registrarlo. Yo primero lo registro y cuando ya lo registro, entonces ahí sí le pido el documento, ¿sí? Si por ejemplo estamos en un lugar en donde, digamos, no estamos haciendo ningún tipo como de intervención porque hay algún sospechoso, sino más de manera preventiva, pues entonces así yo primero pido la cédula, verifico antecedentes en la PDA y posteriormente sí paso pues a hacer el tema del registro como para terminar de verificar que todo esté bien y que el ciudadano no esté portando pues ninguno de los elementos que leímos anteriormente. ¿Listo? Gracias. Bueno, muy bien. Ahora muchachos, vamos a seguir con el tema de la asignación de casos. Ahora nos vamos a reunir por grupos. Vamos a asignar los casos policiales, los motivos de policía. Vamos a diligenciar el formato de convivencia y comparendo, que ya lo vimos. Y por último vamos a hacer pues el tema de la práctica del uso de la fuerza, viendo como las diferentes técnicas de reducción que existen. ¿Listo? Entonces ahorita nos acomodamos en grupos para empezar la actividad. ¡Ah! Técnica de control con bastón policial. ¡A! ¡Un! ¡A! Para esposar el intervenido. ¡A! Para levantar el intervenido. ¡Un! Para soltar el intervenido. ¡A! Mano a la cabeza. Mano a la cabeza. Mano a la cabeza. ¡A! Técnica de control al pómulo. ¡A! Para esposar al intervenido. ¡A! Para levantar el intervenido. ¡Un! Para soltar el intervenido. ¡A! Mano a la cabeza. Mano a la cabeza. Mano a la cabeza. Mano a la cabeza. Mano a la cabeza.